Bueno, vamos a trabajar con acuarela. Fundamentos de la acuarela. Lo primero que voy a hacer es humedecer sin empapar demasiado el papel para generar un ambiente. Luego lo dejaré que se seque después de haber dado la primera mancha de color. De manera que en vez de trabajar sobre el papel blanco, vamos a trabajar sobre el papel teñido con la iluminación que voy a dar ahora. Humedezco un poco el papel sin pasarme y cojo el color muy húmedo. La primera fase de la acuarela, la famosa aguada húmedo sobre húmedo. ¿Veis esos colores amarillos que aparecen por esta parte de aquí de forma muy leve? El pincel está húmedo, pero también está húmedo el papel, de forma que se van a hacer pequeñas fusiones. Voy a hacer que el amarillo predomine por el lado izquierdo, por esta parte de aquí, y se va a ir anaranjando un poco, lo veis, con estos colores rojizos hacia la derecha del papel. De forma que estoy generando una iluminación. Voy a meter un poco más anaranjado la parte inferior, de esa forma, y por supuesto más rojizo el lado derecho, como si el punto máximo de luz estuviese en esa izquierda. Bien, ahora con un secador o esperando simplemente a que se seque, pues dejamos que el papel se haya quedado teñido con esta forma. Bueno, tenemos el papel seco, ya teñido, está un poco ondulado porque no lo tenía preparado el papel. Hay que humedecerlo siempre por las dos caras, pero nos puede valer así. Entonces ahora sí que vamos a trabajar la diferencia entre el trabajo en húmedo y en seco. Voy a coger un pincel más ancho, redondo, y voy a humedecer solo, a ser posible que esté limpio, voy a humedecer solo la parte inferior, de esa manera, un excedente de agua. Y vamos ahora a trabajar sobre la zona seca. Para la parte seca sí cojo un pincel un poco más pequeño. Y podríamos traer el dibujo, no tengo dibujo, así que me lo voy a ir inventando un poco sobre la marcha. Pero vamos a ver la diferencia entre el trabajo del pincel seco y fijaos en la zona húmeda cómo se va deshaciendo. Este color amoratado que acabo de coger. Y si dibujo lo mismo en la parte inferior, pues vemos evidentemente ¿veis la diferencia? Cómo controlamos el pincel en la zona seca y sin embargo en la zona húmeda se deshace. De manera que al tener el papel empapado, como lo vemos, la iluminación funciona en todos los elementos, pero yo sí que puedo utilizar el pincel más cargado, que nunca va a haber un excedente de contraste, porque el agua va a diluir todos estos colores. Si yo ahora cojo este pincel con más cantidad de color en el pincel, pero el papel húmedo,
aunque el papel aparentemente esté seco, pues vemos cómo se va deshaciendo en toda la parte de abajo. Sin embargo, en la parte de arriba, que está seco, puedo incluso coger un pincel de más precisión, más estrecho, más pequeño. Y si cogiera ahora los colores con el pincel un poco más cargado, pues vais a ver cómo la línea de dibujo sí que es, ¿veis? Es más oscura. Aquí, sin embargo, se deshace. ¿Veis? Ahora mi pincel está trabajando algo más seco. Jugamos con las zonas no tocadas para dar ese contraste. Y vamos viendo cómo, sin embargo, aquí sí que define en las zonas secas, sin embargo en las zonas húmedas se va deshaciendo. Incluido lo veis, ¿no? Dando efectos típicos de del trabajo en acuarela. ¿Veis cómo en la parte inferior se está deshaciendo, se está diluyendo, provocado por el desbaste del agua? Sin embargo, en la parte de arriba, pues nosotros podemos trabajar definiendo todas estas zonas, jugando aquí con efectos de reflejo. Bueno, en este caso podría ser el agua, esta especie de Manhattan que me he inventado. Y voy a intensificar un poco los contrastes en el primer plano para darle profundidad al trabajo. Bueno, húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo.